Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por este día. Pido, Padre Santo, tu presencia en este lugar, Señor. Usa este vaso, Señor, para traer tu palabra, Señor, que tu palabra traiga esperanza para tu pueblo, Señor, y que haya la manifestación de tu Santo Espíritu en este lugar. Te damos la honra, la gloria y todo el honor en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Aleluya. Pues dice la palabra que si somos coherederos en Cristo, vamos a experimentar tribulaciones, problemas en la vida, así como Él antes de morir pasó por tantas cosas en la vida, pero el fin hubo victoria. Amén. Así nosotros tenemos que pasar porque somos coherederos, no nomás de los bienes que recibimos porque conocemos a Cristo, sino también en las tribulaciones. ¿Cuántos conocen tribulaciones y problemas en la vida? Aleluya. Tengan fe. El Señor dice en su palabra que no te soltará ni te dejará. Esa es su palabra y Él no miente. Él es fiel, más fiel que ninguna persona en este lugar. Es el fiel de fieles, amén. Es el doctor de doctores, Él es el licenciado de licenciados. Él no necesita quien haga su agenda. Él no necesita quien no es manipulado por nadie. Es soberano, es respetado, es firme, es noble, es sencillo, tiene poder. Aleluya. Gloria a Dios. Todo lo que nosotros tenemos que aprender es ser como Él. Dice la palabra, ¿quién te dijo que fueras cristiano? ¿Quién te dijo que fueras católico? ¿Quién te dijo que fueras testigo de Jehová o cualquier otra denominación en el mundo? Él dijo, sé santo como yo soy santo. Nosotros a veces nos ponemos cosas que no sabemos ni qué nos ponemos. Yo esta mañana me puse esta camisa y dije, se ve muy acelerada. Dije, me voy a poner un saco. Y cuando estábamos aquí en el staff, le dije a mi esposa, se me olvidó el saco. Pues ya ni modo. Hay que apachurrarle el acelerador hasta el suelo, ¿no? Para la gloria de Dios. No importa cómo me vea, no importa cómo vengamos a la casa de Dios, lo que importa es que tenemos que entrar en la presencia de Dios. Ayer, gracias por sus oraciones, ayer tuvimos el servicio de despedida para mi segunda hermana que pasó. Lamentablemente yo no pude asistir porque fue ayer o antier, el viernes, ¿verdad? Tuve que llevar a mi madre al hospital, todavía está ahí. Y cuando el hermano abrió de las tribulaciones, dije, hey, yo mero, chichín, yo sé lo que es eso. Y muchas gracias por sus oraciones para la familia Cabrera, la familia Arce, que hemos perdido dos hermanitas, aunque eran las mayores, son hermanitas.
muy queridas, muy nobles, muy amaban a Dios. Pero les quiero hablar yo de cómo Jesucristo pasó por un camino con muchas desavenencias desde su niñez. Desde que nació lo tuvieron que esconder porque lo querían matar. Imagínense, desde su nacimiento hasta su primer ministerio, él batalló en la vida. Él batalló la vida y nos quiere enseñar cómo ser más que vencedores en su palabra. Él, Jesús, reconociendo la voluntad de Dios, desde un principio supo que él iba a batallar, iba a pasar por cosas que nadie más pudo haber pasado. Y lo que pasó fue nomás para enseñarnos que si él pudo, nosotros también podemos. Porque él tiene algo preparado para nosotros, para el fin que nos decimos que podemos nosotros sentirnos o caminar en victoria, entrar en ese ambiente de victoria, no importa por lo que pasemos aquí en la tierra. Nos tiene preparado un lugar santísimo. Sabía él que iba a sufrir en la vida y se puso la camisa esta acelerada. Él se puso y se sometió a la obediencia del Padre, sabiendo que iba a pasar por tribulaciones. Él dijo, lo voy a hacer por cada uno de los que están hoy aquí buscando su presencia. Por cada uno de nosotros en este lugar, Él dijo, yo voy a pagar el precio por ellos. Él nos conoció en el vientre de nuestra madre. Él sabe quiénes somos. Él sabe a dónde vamos a llegar. Él sabe por todo lo que vamos a pasar. Él sabe todo. Y sabe que a veces a lo mejor nos falla la fe, nos sentimos débiles, nos sentimos pobres, nos sentimos aislados, que nadie nos quiere, que este fulanito está hablando de mí, la fulanita está hablando de la hermana. No se preocupen por eso. Dice, cuidado al que haga tropezar a uno de mis bebitos. Amén. Si conocen a alguien, dile cuidado y no ofendas a un hijo de Dios. Especialmente si saben a quién tiene algún poquito a quién es un poquito de lija para, para nosotros. Díganle, cuidado, no ofendas a un hijo de Dios nunca. Es más, voltéenle al vecino y díganle, no ofendas a ningún hijo de Dios. Háganlo. No ofendas a ningún hijo de Dios. Porque el Padre sabe cómo es tu corazón. Amén. Él supo que iba a sufrir. Caminando hacia Jerusalén, él entendió, y caminando con sus discípulos, los meros. Hay veces que nosotros queremos ser consecuentados, queremos
que la gente nos ponga en alto. Vamos a Marcos 9:33. Aleluya, Marcos 9:33. Fíjense lo que dice la palabra. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, pero ellos, ¿qué venían discutiendo en el camino? Hay veces que nosotros discutimos. ¿Cuántos saben qué es la palabra discutir? ¿Cuántos han estado en una situación o en una discusión donde hay veces nadie gana más que el enemigo? Esas discusiones hay que ponerles atención en el espíritu. Mi esposa y yo tuvimos hace muchos años algo que cuando entramos en una discusión y no iba a haber ningún arreglo, no iba a haber ningún ambiente de comprometer o de entender o de poner en orden eso, levantábamos una mano. Ya cuando levantamos la mano es porque tenía que terminar esa conversación, porque ninguno de los dos íbamos a llegar a ningún acuerdo. Mejor, en lugar de enojarse, en lugar de un empujoncito, cuidado con los empujoncitos, un mal gesto, una mala palabra, cuidado, porque esas son maldiciones que uno mismo se echa encima. Amén. Dice la palabra, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados. Había algo en los 70s, en los años 70s, cuando estábamos en la high school, siempre había esas discordias entre grupos. Carlos se acuerda. Esas discordias donde había un grupo aquí y un grupo allá, y había veces que nos encontrábamos en los pasillos de la high school y nos quedábamos listos, todos nos parábamos, ¿verdad? Y luego había otros que estaban y ese a veces nos empujaba a ser más bravitos. Cuidado con los bravitos, dice la palabra. Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién iba a ser el más importante. Les voy a decir una cosa, aquí no hay nadie más importante que el Espíritu de Dios. Ese Espíritu tenemos que conservarlo en nosotros, porque ese Espíritu es el Espíritu Santo de Dios. La gente gritaba, Hosana, Hosana. ¿Qué más? En las alturas. ¿Qué más? ¿Quién conoce el versículo? Bendito el que viene. ¿Por qué gritaba la gente eso? Porque era el santo de santos, era el bendito. Más sin embargo, ¿qué dijeron al último? Crucifíquenlo. Por eso Dios a veces que dice en su palabra, hipócritas. Ay, ay, ay. Cuidado, Dios sabe nuestros corazones. No es regaño este mensaje, es algo para nosotros. Yo aprendí mucho, porque fíjense, algo que aprendí de este mensaje es que
él no dijo nada. Él fue noble, fue manso. No argumentó nada por lo que iba a pasar. No dijo una palabra, aunque lo estaban maltratando. Hay veces que nos enfocamos en las escrituras y, oh, sí, entró en un burrito. No sé cuántos han andado a caballo. ¿Cuántos han andado a caballo? Ah, muy pocos. Vamos a tener que comprar un caballo para que se suban, anden a caballo. No es algo cómodo. Más si no hay montura. Y si no están acostumbrados a andar en caballo, eso es una buena lección. Ay, ya, van a sentirse como me siento yo ahora de la espalda. Bien adoloridos. Pero es un modo de aprender cómo fue el principio en la vida del ser humano. Amén. Dice, habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser primero, que sea el último. ¿Quién quiere ser primero en las cosas de Dios? Es lo que pensaba, nadie va a levantar la mano. Que sea el último de todos y el servidor de todos. Les voy a dar una revelación. ¿Saben por qué la pastora no deja de hacer cosas? Porque quiere ser una sierva para todos. Y está no representándose ella para que la exhorten a ella, sino para exhortar el nombre de Cristo. Si todos nosotros nos pusiéramos a servir a todos, a cada uno, el mundo fuera diferente. Las generaciones creciéramos con un corazón de dar, dadicativo se dice, caricativo. Tuviéramos ese don del Señor. Si todos nos enfocáramos en ser nobles y sirviendo a cada uno, sería diferente la cosa. El Espíritu de Dios se moviera en un ambiente poderoso. ¿Por qué? Porque todos en una mente, en un acuerdo y en un espíritu exhortaríamos lo que la palabra de Dios nos dice. Aleluya. Dice, sirviendo unos a otros y sirviendo a Dios. ¿Por qué dice sirviendo a Dios? Porque si servimos a mi hermano o mi hermana, estamos sirviéndole a Dios. Si cuidamos a nuestros niños, a nuestros pequeños, y los guiamos en el camino de Dios, estamos sirviendo a Dios. Si vamos y visitamos a los enfermos en el hospital y vamos a visitar a los que están en prisión y estamos visitando a las viudas y a los huérfanos, estamos sirviendo a Dios. Ese es el propósito de la palabra de Dios, de que aprendamos a ser como Él es, no hacernos creer importantes. Porque aquí dice la palabra, ¿por qué venían discutiendo los discípulos? Porque querían ser primero. Aquí no es miren, les voy a decir esto.
Él sanó al enfermo. ¿Cuántos de ustedes han recibido sanidad en alguna área de sus enfermedades? Gloria a Dios. Para la gloria de Dios. Él abrió los ojos de los ciegos. Hay veces que nosotros no necesariamente somos ciegos de vista, sino que no vemos porque no podemos discernir lo que debemos ver en el espíritu. Y lo estamos viendo nomás en la carne, y esa carne se levanta y nos hace responder en corajes, en desavenencias, en discusiones, como los discípulos. Aquí nos está enseñando desde un principio que ese espíritu todavía viene a dividir familias, viene a dividir hogares. Dios no quiere que se divida un hogar, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él abrió los ojos de los ciegos, nos dio discernimiento para entender en el espíritu cómo se siente mi esposa. El jueves aquí tuvo un incidente en oración. Estaba orando, estaba hincada, estaba muy poderosa la presencia de Dios. Se quiso levantar y de repente se dobló el tobillo y por acá vino a caer. Pero dice la palabra, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo tomamos por fuerza. Ese es discernimiento, ese es el poder de poder ver la necesidad. Y el cuerpo, los que estábamos aquí, inmediatamente nos levantamos, empezaron a orar y no le pasó nada. Trae tacones y dijo, voy a venir el domingo con tacones. Hasta ahorita me acordé, ¿verdad que sí dijo? Voy a venir el domingo en tacones. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay poder cuando el cuerpo de Cristo se une. Aleluya. Sí, cierto, me dijo, voy a venir en tacones. Porque aquí estaba en este lugarcito, se levantó y cuando se levantó allá cayó de aquel lado. No sabemos cuándo vamos a necesitar el poder del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Pero miren, aquí hay más. Sanó cuando en el libro de Mateo, cuando los amigos, ¿cuántos de ustedes tienen amigos en este lugar? No levanten la mano, porque a lo mejor uno o dos nomás van a levantar la mano. Cuando los amigos subieron al paralítico al techo de la casa donde estaba Jesús, rompieron el techo porque no podían entrar por la puerta. Rompieron el techo, el papel, la madera, todo, para bajar al amigo. ¿Qué dijo Jesús? La fe de ellos te ha sanado. Es tan poderoso cuando el cuerpo de Cristo se une en fe, en un acuerdo. Así como el jueves pasado, nos unimos en oración y sí, le quedó un moretito y todo eso, y no sé quién, ojalá sea alguno de ustedes, o si no en el otro servicio lo quiero que mi esposa lo diga, me dio un botecito blanco con una crema. No me acuerdo quién fue, pero gracias, porque con esa cremita, Ofi, ok, gracias Ofi, porque con esa crema pudimos sobar el tobillo de mi esposa y recibió su sanidad. Dios trabaja en misteriosas áreas, amén. Dice la palabra
Abrió los oídos de los sordos. ¿Qué significa el abrir los oídos de los sordos? Cuando podemos no oír, es sanidad, es un milagro el poder. Cuando uno no oye, que tiene los oídos tapados y luego el Señor los sana. Pero yo pienso que esto es más profundo que nomás oír. El oír sin entender no sirve de nada, ¿verdad? Porque cuando uno oye y no hace caso, ¿de qué sirve haber oído? Pero cuando uno oye y entiende, es toda una transformación, no en el que habla, sino en el que recibe. Aleluya. Entonces, el oír no es nomás para oír palabras, es para oír la voz del Espíritu Santo cuando Él nos habla para dirigirnos. Esta semana les hablé la semana pasada de hacer decisiones severas, decisiones fuertes, decisiones que dan vida o dan muerte. Y muchas veces las decisiones que tomamos son decisiones donde aprendemos el carácter de Dios. Esta semana yo hice una decisión y dije yo, estaba en una lucha de hacer la decisión. Ya ven a veces que no sé si debo hacer esto, no sé si lo voy a hacer. Mejor si lo hago, a lo mejor no. Pero cuando uno entra en oración y pide al Espíritu Santo dirección y entendimiento para ver una situación en el Espíritu, Dios se mueve. Dios nos da favor. Dios abre puertas. Dios cierra puertas. Dios nos guió al pueblo, los guió con una nube y los guió con, los guió cubriéndolos con una nube y los guió con una línea de fuego, un área de fuego donde sabían lo que era que hacer, lo que deberían de hacer. Amén. Entonces dije yo, tengo que hacer esta decisión. Y no estaba yo seguro si la decisión que iba a hacer era la correcta o no. ¿Alguien ha estado en una situación como la mía? Entonces dije yo, mi esposo me preguntó, ¿qué vas a hacer? No sé, le dije, pero estoy orando. Cuando era el momento de la decisión, Dios me guió por otra área. Y tuve que estar, es como que Dios me puso una salida. Esa salida, yo pienso, y en acuerdo con mi esposa, yo pienso que me protegió como me ha protegido 2 veces antes. Pero esta vez fue una protección no física, sino espiritual. Si les explicara en profundidad todo esto, lo vieran diferente. Pero ojalá y en el espíritu sientan o experimenten que una protección física es como cuando una persona está a punto de hacer algo indebido y llega a otra y le dice, no hagas esto, ven para acá. Esa es una
una situación física. Pero en el espíritu Dios se abrió, se movió y me llevó a una área donde tenía que hacer una decisión súper espiritual que tuve que llevar a mi mamá al hospital. Exactamente yo no la llevé, pero me tuve que quedar porque yo fui a una terapia y de esa terapia yo tenía que hacer la decisión si hacer eso o no hacerlo. Entonces, cuando fui a terapia, fui a cancelar la terapia porque si no la cancelaba yendo, me iban a cobrar $150, creo. Y no iba a pagar $150 porque era una terapia física en mi todavía me caigo en la caída que me di. Entonces, cuando salí de ahí, mi hermana ya había agarrado un Uber, pobrecita mi hermana Alma, y había llevado a mi mamá al hospital. Entonces yo me tuve que quedar con mi hermanita y luego agarrarla y esperar que viniera alguien más para ir yo al hospital. Bueno, dije yo, gracias Señor, que todavía cuidas a tus hijos. Y no tuve que hacer la decisión que iba a hacer. Yo digo que fue algo que el Señor me evitó que yo fuera a hacer. Era una decisión no mala, pero tenía que hacerlo. Jesús, con una gran humildad y deseos de servir a otros, llegó hasta este punto de la cruz. El mensaje es este. Él tuvo el hecho de servir a otros hasta llenar y manifestar el propósito de Dios en él para la vida de nosotros. El deseo primero era no ser famoso, no ser el mejor, ni ser exhortado. Jesús se humilló él mismo y para ser un esclavo de todos los pecados de nosotros. Él se entregó él mismo para que nosotros recibiéramos sanidad y libertad en el espíritu. Yo recibí libertad en el espíritu cuando entré en esa situación que debería ser la decisión o no hacer la decisión. Para mí fue una liberación grande. ¿Por qué? Porque no tuve que tener que yo presentarme en un lugar donde la gente me volteara a ver como si fuera un extraño. Y dije yo, Señor, ¿quieres que yo vaya? Si quieres que vaya, voy. Yo estaba dispuesto, me humillé. Entonces, yo digo que el mensaje de esta palabra de hoy es cómo humillarnos y cómo servir a nuestros prójimos. Así como Cristo nos sirvió a nosotros, no con el hecho de que para que nosotros nos sintamos grandes o poderosos, sino para entender que lo que Él hizo era para darnos sanidad y salvación y poder entrar en su reino, el reino que Él hizo para nosotros, para que nosotros viviéramos en ese ámbito de santidad.
y siendo justo con nosotros, nosotros debemos de ser justos con uno al otro. Ojalá hayan entendido que ser nobles y ser siervos no es malo, porque Él nos enseñó eso y nosotros estamos aquí recibiendo esas bendiciones de Dios. Hay muchas personas que han llegado a su tiempo de retiro. Mi esposa y yo estamos retirados. Hay personas aquí retiradas, pero tuvimos que pasar por esa área de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar hasta que pudimos recibir el beneficio de nuestra labor. Amén. ¿Sí entienden lo que les estoy diciendo? Porque el trabajar es bueno, el recibir también es bueno, pero es mejor el poder dar. Amén. Dios los bendiga. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu presencia, por este ámbito, Señor, que tú nos has enseñado cómo ser siervos y cómo ser justos, Señor, cómo servirnos unos a los otros, Señor, cómo no ofendernos, Señor, porque tú pagaste el precio por cada una de nuestras ofensas. Sánanos, Padre Santo. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros oídos, Señor. Sánanos de toda enfermedad, Padre Santo. Señor, no para ser exhortados ni para sentirnos grandes, Señor, sino para que podamos dar testimonio de tu gloria, Señor, sobre nuestras vidas. Bendecimos este día en el nombre de Jesús. Amén.